brilla el sol. Un espacio de conversación y análisis bajo la mirada humanista cristiana de la DC y sus invitados. Brilla el sol con la nueva primavera. Tú eres dueño del futuro Amigos, sí, efectivamente estamos ya con este programa especial con los amigos de la Democracia Cristiana, partido tan importante en esta verdadera fecha de un antes y después en la historia de nuestro país. Vamos a conversar con protagonistas, con personas que estuvieron muy de cerca en esta fecha de 5 de octubre de 1988 y con un lápiz y un papel se dijo basta de torturas, de exilio, de abusos, de prepotencia. Y estamos precisamente para conversar con esto a través también de Preludio TV en este programa especial. Víctor Leiva será el conductor y con él sus invitados. Víctor, gusto de saludarte. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a toda la gente del Valle y de Radio Preludio que nos están escuchando, y que damos también inicial a lo que va a ser un ciclo de programas donde la Democracia Cristiana va a poder plantear de distintos puntos de vista lo que son los hechos que realmente le interesan a la comunidad. Y hoy día estamos contentos, estamos de aniversario, no el partido, sino que una fecha y un hito importante el 5 de octubre, no solo para la Democracia Cristiana, sino que para todo el país, ya donde la mayoría de los ciudadanos hace ya más de 30 años, con un lápiz y papel, como decías tú, escogieron la libertad para Chile, escogieron cambiar la dictadura militar por una democracia, para muchos de nosotros una democracia la cual no la conocíamos, para otros obviamente tuvieron la oportunidad, los más antiguos por decirlo así, en palabras bonitas, de conocer la democracia y lo que significaba vivir en democracia. Hoy día, la verdad, estamos empezando este ciclo de programa, nos acompaña acá y queremos darle las gracias a dos amigos, buenos amigos y además camaradas. Tenemos a Luis Mario Riquelme, abogado, académico universitario y además miembro del Tribunal Supremo del partido, así que estamos contentos de tener un dirigente nacional del partido acá en nuestra zona, y además Luis Mario hace muchos años atrás también militó en nuestra comuna, así que estamos contentos de lo que está haciendo y de lo que hizo durante estos años, los que fueron la preparación para todo lo que fue el plebiscito y lo que significó la ardua tarea de poder llegar a concretar este hecho histórico. Además estamos con Adelaida Escalona, ya todos lo conocen acá en el Valle de Adelaida, ya es concejal, es candidata a alcalde, presidenta del Núcleo de Mujeres muchas veces, delegada a la Junta Nacional, vicepresidenta regional del partido, y además dentro de lo que es su tarea dentro de la comunidad, hoy día es presidenta de la Fundación Aconcagua Mujer, donde están haciendo una bonita tarea. Pero lo que nos llama hoy día es a trabajar y a recordar lo que ha sido el hecho histórico de poder contar y celebrar. Se están realizando varios actos y nuestro partido también mañana va a tener una gran peña donde vamos a invitar a todos nuestros camaradas, simpatizantes, está abierta a toda la comunidad, aquellos que se sintieron identificados y actores activos de este proceso, a recordar, a abrazarnos y a disfrutar de todo lo que ha sido este proceso. Así que abramos un poco el debate, más adelante vamos a tener otras sorpresas, se van a ir sumando a algunos camaradas más, así que hoy día, primero que nada, y aprovechando que está Luis Mario, quería preguntarle, porque además él estuvo en el partido en central en Santiago en aquellos años, a fines de la década de los 80, donde se empezó a organizar todo lo que era el proceso, que no fue solo el día 5 de octubre, sino que hubo un proceso previo muy, muy trabajado y en el cual pudimos lograr que se respetara lo que decía la Constitución, un plebiscito para poder escoger y los ciudadanos definir democráticamente si queríamos seguir con un régimen militar y con el dictador Augusto Pinochet, o tener la oportunidad que se merecía Chile de tener una democracia. ¿Ah? Luis Mario, cuenta. Bueno, en primer lugar, muy agradado estar acá en la Radio Preludio, estar acá en el Valle, y muy agradecido al presidente del partido
por esta invitación. Yo un poco reafirmando lo que tú dices, creo que es importante dejar establecido que independientemente que la película, el No, permitió que las generaciones más jóvenes conocieran un poco este proceso, puede llamar un poco de equivocación en términos de que el triunfo en el plebiscito se debió a una gran campaña publicitaria. La verdad es que la franja cumplió un rol muy, muy importante. Creo que los publicistas estuvieron muy inspirados, pero este es un proceso que culmina, como bien se ha dicho, el 5 de octubre, y que el 5 de octubre es el final de una etapa y el principio de la otra. El plebiscito tiene su origen en que la Constitución del 80 tenía dos partes, una parte permanente y la otra transitoria. La transitoria hay que reconocer que fue afortunado que el profesor Jaime Guzmán convenciera al dictador que era impresentable que apareciera como presidente de la República hasta el año 1997 sin que hubiera una interrupción. Y lo convence, ¿ya?, de que había que realizar un plebiscito en la mitad del periodo. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual se hace un plebiscito el año 88, porque estaba considerado ese plebiscito en la Constitución. Pero como decía antes, es la culminación de un proceso. Para llegar ahí, no es menor todo el proceso de articulación de los partidos políticos, la movilización social, y después, posteriormente, la preparación electoral para enfrentar este proceso. Poco para que sigamos abriendo el debate. En lo primero, claramente, y hablando de la perspectiva demócrata cristiana, que sentimos un legítimo orgullo no excluyente, compartimos este orgullo con todos los chilenos y chilenas que participaron ese 5 de octubre, pero sin lugar a duda que lo que abre el campo de la estrategia de la movilización social es Jaime Castillo Velasco, el maestro, con su documento Una Patria para Todos. Es la campanada de alerta que permite la iniciación de la movilización. En el mundo gremial, la Asamblea de la Civilidad, con el doctor Juan Luis González presidiéndola y con camaradas nuestros fuertemente insertos ahí, como Juan Carlos Latorre, la presencia de nuestros jóvenes dirigiendo las federaciones estudiantiles en las universidades, la presencia de nuestros territoriales a lo largo del país, en cada una de las organizaciones vecinales, y también, evidentemente, el trabajo que previamente se venía realizando desde el año 74, digamos, en los distintos organismos de derechos humanos. Todo ese trabajo, la organización de las mujeres, de los jóvenes y de los partidos políticos, es lo que va a llevar a hacer la oposición a la dictadura, ¿ya?, que la lleva en el año 1988 a realizar este plebiscito, bueno, con los resultados que nosotros conocemos. Por lo tanto, para terminar esta primera idea, yo quisiera decir eso. El 5 de octubre del 88 es la culminación de un proceso en que de distintas formas, ¿ya?, las organizaciones, el pueblo y los partidos políticos, ¿ya?, con muchos demócratas cristianos haciendo de primera línea, Gabriel Valdés Ubercasó, Patricio Elwin y la organización política, van a llegar a esta victoria para derrotar a la dictadura, como aquí se ha señalado, pacíficamente. Me imagino, Luis, que deben haber muchas anécdotas y mientras se preparaba este proceso, que toda vez que nos cuente, pero primero quiero saludar y se nos suma otro gran camarada, Luis Pinilla. En esos tiempos es quien nos sucedía en la década anterior de nosotros, los jóvenes de los 80, que fueron los que acá en San Felipe y en la provincia de San Felipe dieron la peleadura, ¿no?, porque de alguna manera uno entró a la colita de la campaña No, y uno era como los chiquillos que uno veía y decía, uno debe ser así. Ya recuerdo que Luis, si no me equivoco, era presidente de la JDC o dirigente secundario de acá de San Felipe. Venían además organizados desde lo que fue la municipalización de la educación acá en Chile, así que dando una linda lucha, y que también quisimos invitar a Lucho como representante de aquellos jóvenes soñadores que
que nos ilusionaron a muchos nosotros a seguir el camino de la política y a seguir el camino de lo que era el humanismo cristiano. Así que bienvenido, Lucho, a este primer programa. Y bueno, el micrófono está abierto para el debate. Adelaida también ahí nos puede contar alguna anécdota a nivel local. Ella también estuvo a cargo de lo que fue el núcleo mujeres, el departamento mujeres, aquel entonces, con recordadas camaradas de que estuvieron muy involucradas, entre Claudia Moreno, la Ana Muro, nos recuerda, y muchas mujeres más que de alguna manera dieron una linda pelea sobre todo lo que era la educación. Esto tenía mucho de perder el miedo, de perder de alguna manera el temor que había a un fraude electoral, o también los riesgos que todos sabíamos que podían existir. Pero bueno, hoy día estamos como Democracia Cristiana contando, y me imagino, Luis Mario, que en Santiago deben haber pasado muchas anécdotas de lo que fue el proceso, así más allá de lo que es el proceso estructural, serio, se vieron muchas cosas, ¿no? Bueno, así es o sea, más que anécdota, tú lo tocaste muy bien, el tema del desafío de convencer a la gente. Los demócratas cristianos no era el primer plebiscito que enfrentábamos. Por historia teníamos tradición de haber enfrentado otras dictaduras. Bernardo Leyton tomándose la universidad, enfrentando la dictadura del general Ibáñez, por ejemplo. Pero en las mismas palabras de don Bernardo, la dictadura de Ibáñez había sido un jardín infantil al lado de lo que era la dictadura de Pinochet. Pero no todo el mundo estaba convencido de participar en el plebiscito. Habíamos tenido oportunidad de participar de la consulta 78, claramente fraudulenta. Pero además Luis, había un sector, obviamente, que no eran los partidos de la alianza de esta nueva concertación que se proyectó, sino que estaban los partidos de más de izquierda que estaban por un camino que no era el democrático y de alguna manera no creían que el plebiscito iba a poder ser posible. Efectivamente, tal como tú señalas, a principios de los 80 el Partido Comunista aprueba su voto político, su línea política de insurrección popular. Y justamente después de la aprobación de la Constitución del 80, de plebiscitos fraudulentos. Y por lo tanto, evidentemente, esa gente no creía en que existiera una posibilidad. O sea, si hoy día justamente se discute quién ganó, quién perdió, yo diría que, bueno, el gran ganador es Chile, pero los grandes derrotados son todos aquellos que creían que la violencia, tanto desde el punto de vista de la dictadura como eso de la oposición, era el instrumento y un arma de hacer política. Es muy importante para nosotros como demócratas cristianos cómo se valida en 1988 que la vía no violenta, la vía pacífica, la articulación política, el diálogo y la inteligencia política con la movilización popular son armas tan efectivas y mucho más efectivas, con menos sufrimiento que la vía violenta. Así que efectivamente ese debate existía. Yo en ese tiempo era joven todavía. Pero entre los jóvenes tampoco al principio costaba convencerlo un poco, y en eso Adelaida tuvo alguna experiencia, ¿acaso, Felipe? Algo tiene que muchachos, sí, que tengo redes sociales. Impecable. A ver, tengo acá Francisco, dice, yo tenía 88, en el año 88 yo tenía 13 años, estudiaba en el colegio americano, y en la esquina de Freire con Traslaviña, a media cuadra del colegio, estaba instalado el comando del no. Recuerdo haber visto ahí muchos demócratas cristianos trabajando, y especialmente a uno chiquitito que era Pinilla. Ya no es tan chico. Tengo otro acá, de María Teresa, me dice, fueron emocionantes las palabras de Patricio Elwin cuando en el comando del no en Santiago, ya en horas de la noche y después de un nerviosismo terrible que habíamos tenido, se dirigió al país y fueron palabras muy emocionantes, y tengo esas palabras. ¿Qué le parece si recordamos las palabras puntuales de Patricio Elwin en el plebiscito, precisamente esa noche del 5 de octubre? En este momento histórico para el futuro de nuestro país, llamamos solemnemente a todos los que apoyaron la opción sí a incorporarse a la gran tarea de reconstruir una institucionalidad democrática basada en el respeto estricto de los derechos humanos y en la justicia social. Los grandes vencedores de esta contienda han sido Chile, su pueblo
y su democracia. Nos dirigimos muy especialmente a las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, ellas constituyen instituciones permanentes de la República y su integridad es vital para asegurar la supervivencia misma de la nación. Es por ello que estamos convencidos de que las Fuerzas Armadas y de Orden respetarán la soberana expresión de la voluntad del pueblo de Chile y permitirán abrir paso al reencuentro de todos los chilenos. Las palabras de Patricio Elwin en esa histórica noche. Oh, Julio, emocionan. La verdad es que recordar a Patricio, a quien despedimos hace unos años atrás, era para muchos de demócratas cristianos y uno que tuvo la oportunidad de estar en muchas juntas nacionales con él dentro de la JDC, el mismo partido. Con Adelaida hemos sido varias veces delegados a la Junta Nacional del Partido. La consecuencia y la visión de Patricio, de nuestro presidente, en saber lo que significaba esto. Muchos no entendían cuando uno decía que el país era un país de todos después de un plebiscito. Era difícil entender que el Chile era para todos. Y Lucho, me imagino que para ti el plebiscito del 88 y para la democracia cristiana, tú como dirigente de la JDC en aquellos años, significó mucho. Y cuéntanos cómo fue el proceso. ¿Ah? Bueno, antes que todo, saludar a la audiencia de Radio Preludio. Sé que hablar de política para ciertos sectores es como muy aburrido, pero hablar de vivencias en un partido político, yo creo que hay que detenerse y escuchar. Porque en definitiva, efectivamente, yo recordaba mientras escuchaba a Luis Mario, cuando se genera la demanda de Chile, elecciones libres, que fue mucho antes del plebiscito, y donde efectivamente cumplimos un rol dentro de la JDC como jóvenes, cumplimos un rol, y recuerdo del rayado, del panfleteo, muchas anécdotas al respecto, pero no solamente tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con un mensaje que era claro y que no todos los jóvenes teníamos el 100% de convencimiento. Y yo creo que ahí también Luis Mario señalaba este tema de la no violencia, aun cuando visualizábamos, por ejemplo, la muerte de Mario Martínez, dirigente demócrata cristiano, universitario, que fue encontrado en la Roca de Santo Domingo, y muchas otras muertes. Recordemos qué pasó con Rodrigo Rojas, Carmen Gloria Quintana Y tanto otro. O sea, hubieron situaciones que efectivamente nos hacían pensar de que el camino no era un camino no violento. Y la discusión y las conversaciones que teníamos como jóvenes estaba inserto esto de si era conveniente hacer el servicio militar para arrancar con el arma, con el fusil, porque era una instancia, sí. Y muchos jóvenes en Chile así lo hicieron. Se fueron con el fusil y se fueron para su casa, o se fueron, que era una instancia. Por lo tanto, aun cuando la democracia cristiana llamaba a la no violencia, sí, el debate era que en última instancia hasta la iglesia podía permitir el uso de las armas. Por lo tanto, el 5 de octubre, tiranicidio de Santo Tomás. El 5 de octubre del 88 no solo marcaba un proceso en la historia de Chile, sino que marcaba una profunda confianza, una profunda seguridad de haber ganado lo que se ganó. Me explico. La verdad que si perdía el no, aquellos que estábamos en primera línea, digámoslo así, lo único que pensábamos cómo llegábamos primero a la cordillera. Y con mi señora, que también en ese momento pensábamos en eso, y muchas familias pensaron en eso. Porque la verdad que la dictadura no fue una dicta blanda. Hoy día miraba
información por las redes decía que un porcentaje muy alto de jóvenes desconocen qué es lo que pasó el 5 de octubre del 88, sino que conocen esta realidad. Es complejo y hay mucho más que avanzar. No hace falta volver y tener una mayor cantidad de educación cívica. Adelaida, Perdón, tengo una consulta acá, a propósito que está Luchito ahí. Tengo una más que consulta, es un recuerdo que hace don Luis Martínez. Dice, el día 6 de octubre, es decir, cuando ya se había confirmado el triunfo mayoritario del no en San Felipe, nos juntamos al mediodía a celebrar espontáneamente en la Plaza de Armas. Llegaron los militares a cargo de Horta Jones, que era el gobernador y comandante del regimiento, armado hasta los dientes, nos intimidó, nos insultó, nos impulsó a salir, incluso se utilizó la violencia y fueron momentos muy difíciles que coronaban precisamente una noche oscura como habíamos vivido durante tantos años. ¿Se acuerda usted de aquello, no? Yo sí me acuerdo. Sí. cuéntanos, Adelaida. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que, bueno, primero que nada quería dar las gracias a Víctor, nuestro presidente acá de la Democracia Cristiana, por crear este espacio y por supuesto a la radio Preludio que nos permite estar acá. Siempre abierta a encontrarnos y a escucharnos. Así que gracias, Julio, por permitirnos este espacio. La radio es de todos y para todos. Pero no siempre están así, así que yo te lo agradezco. No, esta sí, no me hago cargo de la otra. No, pero esta sí. por eso, a ti te lo digo, no a todas. Además, como primer programa, Julio dijo que después nos iba a invitar a tomar un raconto, así que vamos a estar... Ya, deja contarte que nosotros, por ser, a propósito de lo que dice el señor Martínez, ese día, que fue un día intenso, demasiado intenso, nosotros a las 6 de la mañana teníamos que estar acá en el lugar donde nos iban a entregar las carpetas. Fue un día cansador, de muchas ansiedades, pero viviendo la intranquilidad y la esperanza, la gran esperanza. Pero lo terrible fue, a modo de anécdota, lo terrible fue que cuando se hizo el conteo, a mí me tocó también estar en la mesa 3 del Liceo de Niñas. Cuando se hizo el conteo y cuando ya la información estaba realmente ya hecha, nuestro amigo y camarada, presidente provincial de la DC, Sergio Jara, en esos momentos, nos mandó a todos para la casa. Entonces, no pudimos celebrar esa noche porque era mucha la incertidumbre, había mucha inquietud. Y todos estuvimos en nuestras casas esperando el resultado, que fue una espera larga y muy, muy inquietante, porque no se sabía al final qué es lo que iba a suceder. Pero yo, más allá de eso, también quiero recordar el rol de las mujeres que tuvimos acá en San Felipe. Las mujeres nunca somos muy bien recordadas en hechos históricos. Y yo a mí me gusta la historia, pertenezco a la Sociedad de Historia, y yo quiero hacer un poco historia de las mujeres que participamos acá en San Felipe. Pero por supuesto. Porque siempre se habla mucho de lo que sucedió a nivel nacional, pero en las localidades, en las comunas también sucedieron muchas cosas. Nosotros acá nos creamos ante nada, cuando había todo, no sé, recién se estaba hablando de un plebiscito. La Democracia Cristiana fue la primera en organizarse, y para organizarnos las mujeres nos reunimos en la casa de otro camarada, que es Rolando Stevens, en su casa, que vino la Carmen Frey, la Chela Borges, que hoy día fue homenajeada en el partido, y la Isabel Osa. Siempre me acuerdo de eso, porque desde ahí nosotros tuvimos la capacidad de crear un departamento de la mujer, que la verdad que el rol que cumplimos fue muy importante, muy grande, porque siempre estábamos en primera fila, no teníamos temor. Pero fue muy gratificante cuando uno hace raya para la suma por todo lo que las mujeres aportamos a esta ciudad. La verdad es que hemos sido poco reconocidas. Quizás por las mismas mujeres, quizás por responsabilidad nuestra también, por no divulgarlo. Yo estuve a cargo de una tarea, de una organización nacional que se hizo, que se llamaba, que la anoté porque se me olvida de repente,
la cruzada por la cruzada por la participación ciudadana. Y en la oficina de Sergio Jara nos dieron una oficinita ahí al lado, y junto con la Jimena Rivillo organizamos esa cruzada, que en el fondo decía, había una chapita que decía mi voz, mi voto. Y nosotros creamos también para ese resultado que se iba a tener con anticipación. ¿Cómo se llamaba eso? El conteo rápido. El conteo rápido, y también tuvimos una línea paralela a la que era la del partido, que había otra que se llamaba Los Nazarenos, porque había muchas líneas, y ahí yo conocí el fax, y conocimos muchos el fax que nunca lo habíamos visto, y conocimos el celular. O sea, igual yo quiero destacar la importancia que tuvimos mujeres en este hecho que nunca ha sido muy bien reconocido. Bueno, después te sigo contando más. Yo tuve la oportunidad de conocerla a usted porque Luis, si bien era presidente comunal de la JS, yo venía siendo dirigente secundario en mis primeros años en esa medida, y a nosotros éramos los enlaces. Sí, que además algunos enlaces, los más pirulos, tenían bicicleta en ese entonces, que era un lujo, y otros andábamos patitas nuevas. Entonces a nosotros ni siquiera nos dejaron entrar a los locales, sino que llegábamos hasta la puerta y entregábamos una planilla con la información de las mesas. Sí, esa era la labor nuestra, que era básicamente aquellos que teníamos 13, 14, 15 años. Y la verdad es que para nosotros era una aventura que además subíamos el riesgo, pero además la responsabilidad de llevar una información fundamental para lo que iba a ser el proceso nacional. Porque además a nivel nacional, ese conteo que llevamos nosotros fue el primero que, de alguna manera, sí, pues. La Democracia Cristiana, ahí estaba Genaro Arriagada y otros más, Él también estaba. Ahí estaba Luis Mario, y de alguna manera se pudo dar el primer conteo donde la noticia se daba por parte nuestra que íbamos ganando en las elecciones. Y me imagino, Luis, que... Yo ahí quiero... Porque los resultados fueron bien casi precisos. Sí, tuvimos 0.26 de error. Yo me quiero detener un poco en la parte humana que menciona Luis, la de la edad. Hoy día hay también una gran celebración frente a la moneda. Hoy día estuvo en la mañana también la celebración del partido. Pero acepté con especial agrado la invitación del presidente comunal del partido de San Felipe, Víctor Leiva, por una razón muy importante. Santiago es una ciudad enorme, donde uno, digamos, de un modo u otro se puede esconder más fácil. Y siempre ese día, esa noche, digamos, esa noche de tanta tensión, yo tenía más o menos las mismas cavilaciones que Luis Pinilla. La valentía de nuestros camaradas que estaban cumpliendo funciones de enlace, que estaban de apoderados de mesa, porque en las comunas, en las provincias se conocen todos. O sea, al lado del apoderado mesa de nosotros, de la línea N, digamos, porque habían dos líneas, la línea N, que era de la Democracia Cristiana, y la línea O, que era el PPD, el PS y los otros partidos. Y además el sistema nosotros del conteo rápido del Comité por las Elecciones Libres, que encabezábamos Sergio Molina. De ese punto de vista, si nosotros fuimos valientes, y en eso quiero rendirle un homenaje, el grado de coraje de las personas que en la provincia enfrentaron la dictadura es 3 veces más que el nuestro, porque la posibilidad de anonimato era cero en los colegios, en las universidades, en la calle. Con tus vecinos. De hecho, recuerdo que Víctor tenía muchas intenciones de salir con nosotros y yo lo corrí. Dije, Víctor, esto no es para ti. Por favor, por razones de seguridad. No, por temas de seguridad. A los 13, 14 años me gustaba y los veía rayar, y era una aventura para nosotros. Entonces llegamos y yo sabía el horario que se enfrentaban, que se juntaban, y llegaba yo y bueno, estos chiquillos nos echaban. Entonces recuerdo una anécdota con Luz que me echó, yo me consiguió un tarro de pintura y salí por la población donde iba Pedro Aguirre Cerda solo a pintar. Eran las 5 de la mañana y me encuentro con el Luz ya de vuelta, Luis, panfleteado por todos lados, y me dice, ¿qué estás haciendo? Es que me conseguí esta pinturita. Entonces terminamos rayando toda la población Pedro Aguirre Cerda. Lindos tiempos, Lucho. Ahora yo les quiero contar un poco la importancia, digamos, aprovechando un poco que está en la superestructura de la organización de ese sistema.
para que ahora que han pasado tantos años, primero constatar que uno que ya peina canas puede decir que fuimos patrióticamente irresponsables. O sea, irresponsables con nuestras vidas, estoy queriendo decir, ¿no? El sistema, para que ustedes se den cuenta la importancia que tuvo el trayecto que hizo Víctor Leiva, el trabajo que te tocó hacer a ti, Luis Pinilla, y la Eladia era la que comunicaba también el resultado, ¿ya? Era tan clave ese trabajo que se estaba haciendo porque no era el conteo general, era un conjunto de mesas que habían sido seleccionadas con criterios estadísticos, lo que nos permitía proyectar el resultado a nosotros. Y ese resultado proyectado, para que vean ustedes la importancia que tenía, fue entregado a la Embajada de los Estados Unidos, a la Embajada de los países europeos, a la Nunciatura Apostólica, a la Conferencia Episcopal, porque era nuestra única garantía que si desconocían el plebiscito y nos mataban, iba a quedar para la historia que habíamos ganado. Miren, Luis, será un hecho inédito el de Chile, si hablamos en términos de no solo locales, de la visión que tienen otros países de esta transición a la democracia, porque muy pocas dictaduras buscaron también el camino de respetar el acuerdo de la Constitución de hacer un plebiscito democrático. La verdad es que uno veía las dictaduras y la cosa decía, hasta donde llegamos tomamos las armas o se arma una guerra civil como en otros países para poder recuperar y establecer una especie de democracia imperfecta. Pero acá yo creo que fueron unos pocos países que vivió el proceso y casi inédito de todo lo que fue, porque además el no empieza, debiese ser el inicio de la transición democrática. No solo cuando llegaba el no era que volvía la democracia. Recordemos que después venían las elecciones presidenciales y era todo un proceso que sabíamos que no iba a ser fácil. Oye, muchachos, tengo redes sociales. Vamos, Julio. Tengo la señora Rosa Elena, me dice, saludos a los que están ahí, los estoy viendo a través del Facebook y les mando este regalito. ¿Sabe cuál es el regalo que me manda? Bueno. Es la fotografía del día 6 del Fortín Mapocho, el titular. ¿Se acuerdan del titular o no? Sí, pues. ¿Se acuerdan cuál era o no? Pero no me acuerdo. Pero dígalo al aire. Corrió solo y llegó segundo. Dígalo al aire. Sí. Ese es un regalito que nos manda. Muchas gracias, Julio. Es bien importante. Vamos a hacer una pausa, chiquillos. ¿Ah, Vamos a hacer una pausa. Hay un accidente en el sector Las Vertientes, en la ruta 60CH antigua, Panquehue, va bomberos al lugar. Hacemos una pausa cuando ustedes estimen. Vamos, Julio. Vamos. Hacemos una pausa, perfecto. Estamos presentando por Preludio Radio FM 100.9 y Preludio TV. Brilla el Sol, un espacio de conversación y análisis bajo la mirada humanista cristiana de la DC. Ya llegó la primavera. Ven a ponerte en forma con los Tres Hermanos porque queremos que te luzcas. Tenemos las mejores máquinas de ejercicio y un gran surtido de bicicletas a precios sin competencia. Además, todo en refrigeración y frigobar para que te alimentes sanito. Jugueras, sacajugos y exprimidores. En los Tres Hermanos, gran especial colchones y camas. Todo en sábanas y cobertores. Ven por lo que necesitas. Los Tres Hermanos, donde lo compras y te lo llevas con su característica atención rápida y personalizada. Santo Domingo 128 San Felipe. Crédito directo sin gastos de mantención. Estamos celebrando 40 años de Teletón, un gran y maravilloso regalo que nos hacemos todos para todos. Celebramos nuestras ganas de aportar siempre y de ver que 9 de cada 10 niños con discapacidad son rehabilitados en la Teletón. De ver de pie mucho más que 14 institutos. Y ver que cada vez más colegios y empresas se la juegan por la inclusión. Sigámonos haciendo este regalo de todos para todos. Yo me comprometo. Teletón 40 años, 30 de noviembre, 1 de diciembre. El regalo de todos. Está rica la agüita, guatón. Mira quién llegó. Al agua, Pato. En Esval
Trabajamos para que tu día a día fluya. En tus momentos, Esval, comprometidos con la vida. Carnes, lo mejor para el hogar siempre lo encontrarás en Carnes Car. Ya nos conoces bien cerca de ti. Carnes variedad. Porque sabemos de carnes prefiera nuestra calidad, variedad de ofertas y atención en nuestros cómodos y amplios locales. En Los Andes, Esmeralda 401 frente a la Plaza de Armas, Maipú 105 esquina 3 Carrera. Y en San Felipe Arturo Prat 952 ex 130. Para carnes, Car. Cuando quieras disfrutar, precio y calidad. Para Carnes Car. No te pares frente a mí. Este sábado 6 en La Barra. Con esa mirada. Los clásicos del rock chileno y latino con los Beats en vivo. Soy rodeado de viejos vinagres. La Barra. Te esperamos con cerveza artesanal mítica, terremotos, variedad de vinos, tapas y toda la fuerza del rock latino. La Barra, Yungay 10, Interior Club San Felipe. Amplio estacionamiento. Entrada liberada. La Barra, tu lugar en Aconcagua. No te pierdas este 27 y 28 de octubre la mejor fiesta de la cerveza en La Barra. ¿Estás sumido en las drogas y el alcohol? ¿Crees que no hay escapatoria? ¿Crees que no hay escapatoria? Hay una salida. Te podemos ayudar en Comunidad Terapéutica Nuevos Comienzos. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Nuestro Facebook, Comunidad Terapéutica Nuevos Comienzos. Llámanos al más 569 77 10 20 62. Más 569 77 10 20 62. Comunidad Terapéutica Nuevos Comienzos. Colegio Portaliano dio inicio a su proceso de inscripciones y matrículas para el año escolar 2019. Educación desde prekinder a cuarto año medio. El 98% de nuestros alumnos están certificados en la asignatura de inglés por la Universidad de Cambridge en el examen internacional año 2017. Contamos con un excelente gimnasio para actividades deportivas. El 20% de nuestros profesores tienen grado de magíster en diferentes disciplinas educacionales. Contamos con programa PAP, proyecto de apoyo pedagógico con apoyos en psicólogas, terapeutas, psicopedagogos y educadores diferenciales. Equipo multidisciplinario en convivencia escolar. Colegio Portaliano, institución educacional particular pagada con 38 años de alto prestigio al servicio de la comunidad de Aconcagua. Informaciones en Secretaría del Colegio. Avenida Bernardo O'Higgins, número 169. Teléfono 34-251-0978. www.colegioportaliano.cl. En Colegio Portaliano, estamos esperándote. Todos los años se pierden miles de horas médicas de diferentes especialidades por inasistencia de los pacientes a su cita. Estas inasistencias son un factor de riesgo para la salud de la población y una importante pérdida de recursos. Si no puedes acudir a tu cita médica, avísanos a los siguientes números: 249-3307 y 249-3322 para el Hospital San Camilo y 235-0111 para el Hospital San Juan de Dios de los Andes. La salud es responsabilidad de todos. Nunca confundas el hoy con el ayer ni el mañana. Vívelo ahora. Son las 18 horas, con 48 minutos. Preludio Radio. Estamos presentando por Preludio Radio FM 100.9 y Preludio TV. Brilla el Sol. Un espacio de conversación y análisis bajo la mirada humanista cristiana de la DC. Usted puede participar llamando al 342-292919 o al WhatsApp más 569-838-07177. Brilla el Sol. Concluye. Estamos al aire, ya. Sí, pues estamos al aire, adelante. Estamos al aire, quedamos con una pregunta ya, Eso, Mario, que vamos a la tomar verdad la es que pregunta.
nace desde esta cosa de la seriedad de un país que la verdad es que no lo ven uno en todos lados, y sobre todo en esos tiempos y le decía, parecía ser que un caso inédito, que desde una democracia, desde una dictadura, se busque el camino de la democracia para decidir si sigue un dictador o no. Luis. Yo creo que la pregunta más importante, es muy importante, lo voy a dar de ser bien sintético para que después camaradas de acá, digamos, también puedan opinar sobre esto. A mí me encantaría dar una pregunta política, una respuesta políticamente correcta, que es un poco como se ha tratado de reescribir la historia, en el sentido que es extraordinario esto como una dictadura civil-militar establece un mecanismo para despojarse del poder. Y al final le voy a decir una anécdota, ya que me pedí anécdota, que prueban mi acepto. Yo creo que no. Yo vuelvo a lo que dije al principio. Sin las 11 protestas convocadas desde el año 83 al año 86, ¿ya? Una de ellas sangrienta, con más de 80 muertos, siendo ministro del Interior Sergio Norte Jarpa, ¿ya? Sin la organización de la Alianza Democrática y posteriormente la concertación de partidos por el no y después partidos por la democracia, sin los movimientos estudiantiles juveniles, la Comisión de Derechos Juveniles, la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por don Jaime Castillo y Máximo Pacheco, probablemente no hubiéramos tenido plebiscito. Y ahora les cuento la anécdota. La Constitución tenía una letra chica. El plebiscito estaba considerado. Pero ¿saben ustedes que de acuerdo a la Constitución, cuando mandan la ley a la tramitación, digamos, al Tribunal Constitucional, no existía el Tribunal Calificador de Elecciones ante el plebiscito? Porque la Constitución decía que el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿usted sabe lo importante que es? Se tenía que organizar 60 días antes de las elecciones de senadores y diputados. La letra chica era que el plebiscito se iba a hacer sin Tribunal Calificador de Elecciones. Y gracias, porque nadie sabe para quién trabaja, a la resolución 33 del año 1986, si no me equivoco, perdón, el 24 de septiembre del 85, por 4 votos contra 3, el Tribunal Constitucional resuelve que una elección, el plebiscito, para que sea válido, tiene que estar creado el Tribunal Calificador de Elecciones, tienen que existir registros electorales y tienen que estar en funcionamiento los partidos. O sea, la letra, perdón, te quiero decir, la letra chica existía. Entonces, no es una dictadura civil-militar que generosamente se desprende el poder. Yo creo que es la presión sistemática, incansable, de las distintas fuerzas, digamos, de oposición, y, ¿por qué no decirlo?, que en 2 hombres de derecha en esta votación, de 4 votos contra 3, que no podía esperarse ellos, primó su formación de hombres de derecho, y encuentran que habría sido una mascarada democrática, un plebiscito sin tribunales electorales. Bueno, y así, entonces, anterior al plebiscito, se tuvo que realizar una campaña para inscribirse. Acuérdate que claro, para votar había que estar inscrito, y eso se hizo, si mal no me equivoco, un año antes. A todo esto, quiero también de acá de San Felipe rendir un homenaje a Rodolfo Seguén, que hoy día en la mañana fue homenajeado en el acto del no de la democracia cristiana, uno de los fue presidente nacional de la Federación del Cobre y una de las personas que organizó una de las grandes protestas que dio inicio a este proceso y fue una de las más sangrientas también. Entonces, vaya ya mi homenaje para Rodolfo, se nos está escuchando en Santiago, de este humilde presidente comunal y de todos los camaradas de San Felipe. Adelaida, Luis, yo creo que el triunfo no parte, como decía. ¿Y qué opinan ustedes lo que es la transición de la democracia? El punto de partida a todo este proceso hasta llegar a las elecciones primeras presidenciales y todo este largo proceso que ha sido consolidar la democracia acá en nuestro país. Bueno, yo creo que todo lo que ha relatado Luis Mario es tan así que a uno se le olvidan hechos que fueron tan importantes como la inscripción que había que realizar en ese momento para que la gente pudiera inscripción en los registros electorales. Y donde ustedes fueron fundamentales, claro, porque las mujeres ahí, pero a través de nosotros, las mujeres, y de la cruzada por la participación ciudadana, hicimos un acto
que el requisito para entrar a ese acto era que la persona estuviera inscrita en los registros electorales. ¿Y quién venía a ese acto? Venía un grupo que yo en mi vida había visto ni conocía, que se llamaba UPA. Y llegaron a mi casa. Al Fortín Prat. Sí, pero ellos antes, como a las 4 de la tarde, llegaron a mi casa. Llegaron a mi casa, se sentaron en el living, yo no tenía idea quién eran. Pero era el grupo que iba, el que convocaba, porque la gente los reconocía mucho. Y la verdad es que fue de un éxito tan grande, la gente se fue a inscribir, habían colas por ir a ver a este grupo UPA, y lo organizamos nosotros, desde esta organización a nivel nacional. Y la verdad que ahí ocurrió un hecho que es muy divertido a la vez. Estábamos en pleno acto y un señor se colgó ahí en el Fortín Prat, en los fierros arriba. Todos gritamos, iba a caer. Claro, y yo no tengo idea quién era. Nunca pensamos que se iba a tirar. La verdad es que aprovechando que está Julio acá, ocurrieron 2 hechos. El caballero que se colgó y un periodista que andaba sacando que fue fotos. Considerado como sapo. Que fue considerado que el día el dueño de esta radio. Julio no puede contar esa anécdota. Fue muy bueno. Todo porque andaba con una radio. Sí, de verdad, Julio andaba con una radio, porque además era bombero. Pero todos yo pequeño y todos lo defendían. Oye, fue una cosa terrible lo que me pasó, porque bueno, hay que ponerse en contexto. Yo usaba barba, pelo largo, yo estudiaba comunicación y estaba haciendo mi práctica, y comunicación audiovisual te obligaban tres prácticas. Entonces una de esas era de fotógrafo, y entonces estaba justamente haciendo esos trabajos, y el editor mío en Santiago, donde yo estaba haciendo la práctica, me dijo: oye, hay un espectáculo ahí, tú vivís ahí, tenés que traerme fotos. Perfecto. Ya, pucha, dije, aquí me peino, porque todo el mundo... Y me puse a sacar fotos, porque había que sacar fotos de carteles, de gente, esas son las órdenes que yo tenía del editor. Y entonces a alguien se le ocurrió decir que yo era un sapo. Y yo supongo que la gente no me reconoció con la barba, me sacaron la cresta, claro, me rompieron la cámara. Me rompieron la cámara. Yo no sabía que era él. No llegué con la foto, no llegué con la cámara y reprobé la práctica, viejo. Después tuvimos que hacerle un bingo para comprarle la cámara. Oye, también lo que ocurrió ese día es que posteriormente, porque este caballero que estaba ahí colgado, cayó, se tiró, por altura no sé cuántos metros. Pero lo más impactante fue que se paró y salió corriendo, no le pasó nada. Entonces todos quedamos muy impactados. Bueno, y los señores carabineros de esa época me exigen que termine el show, y tuvo que terminar el show. Bueno, si seguimos la anécdota, quien invitó al caballero era el presidente de la JSN en ese entonces. No. Dijimos nosotros. Sí, la persona era conocida, el loco Willy, y parece que, bueno, él consumidor de alcohol, y ese día andaba por sobre las copas y se le ocurrió subir arriba de la galería, y de la galería empezó como mono a irse por un fierro, y cuando no le dieron la más fuerza cayó, y efectivamente se pidió la ambulancia. Ese fue el principio de varios actos bastante bonitos. Se pidió la ambulancia ese día y el tipo se arrancó de la ambulancia, no alcanzaron a llevar, y con un corte en la cara se fue malherido, tal como nuestro amigo Julio se fue malherido con su equipo. Se encontraron los pero dos ahí estuvimos en urgencia ya en Cajari, porque estaba allá en el hospital. Oye, chiquillos, la verdad es que fue además al principio de una linda etapa ahí en el Fortín Prat, que además eran los pocos gimnasios que había en San Felipe en ese entonces. Además después vino Sol y Lluvia, Los Prisioneros, y que eran parte organizados y fundamentalmente por participa en gran parte de lo que eran los demócratas cristianos, ¿no? Entonces hoy día también uno tiene la oportunidad de recordar la franja, y la verdad es que gran parte importante de lo que fue la campaña publicitaria para que no ganara lo hicimos los demócratas cristianos. ¿Cuál fue el rol de su mirada y la importancia que tuvo la democracia cristiana en toda esta campaña para poder llegar a vencernos? Porque tengamos entendido también que la democracia cristiana representaba la centroizquierda de lo que eran los partidos de oposición. Por lo tanto, era una cantidad y eran los votos
los cuales teníamos que convencer para derrotar a Pinochet. Yo soy demócrata cristiano hace muchos años, pero el triunfo del no es de la democracia cristiana. Porque siendo jóvenes, yo recuerdo al movimiento democrático popular de la época, que después ahí se generaron otros partidos políticos. En esa época, de pasar de la clandestinidad a pasar por un padrón donde le estábamos entregando, y ahí hacía el recuerdo recién Luis Mario, donde se le estaba entregando la información de quiénes éramos a la policía, en definitiva al gobierno, era complejo. Por lo tanto, no solamente los demócratas cristianos fuimos los que estuvimos en la calle, fuimos los que nos tiraron balas, la CNI y la Policía Civil, que tenía carabineros, andaba por lo general muy cerca del barrio donde uno vivía, qué es lo que estaba realizando. Esto de vivir en una ciudad muy pequeña también era complejo, porque cuando estaba antes del plebiscito en este tema del decreto 736, el proceso de municipalización, la cual sí, junto con otros camaradas, lideramos fuertemente el trabajo de los secundarios en la comuna de San Felipe, y generamos con otros actores, con otros jóvenes, que hoy día, claro, la misma edad mía, pero son del Partido Socialista, son del Partido Comunista, pero teníamos discusiones y estábamos pensando en esta lógica de hacer un trabajo en contra del régimen dictatorial de Pinochet, y eso tenía su riesgo, y un riesgo bastante significativo. Recuerdo un día en calle Freire, estábamos un grupo como de 10 jóvenes dispuestos a salir a panfletear para una protesta precisamente, y llega un vehículo de la CNI, que después, cuando nos tocó presentarnos al servicio militar, eran los mismos señores que andaban sacándonos de la fila. Ahí me sacaron de la fila también, pero ellos llegaron con el propósito de provocar ese día, esa noche. Nos insultaron, si esto eran, fue complejo, y si no hubieran registrado, yo creo que no hubiera pasado lo de Mario Martínez. Pero el marcó una diferencia entre el qué hacer política, el cómo solucionamos esta situación, que no tenía mucha visión de solución por la vía pacífica, pero sí se estaba trabajando y se generaron algunos hitos que significaron o le doblaron la mano a la Junta de Gobierno. Bueno, yo no sabría evaluar eso, porque yo acá lo que viví, aquí en nuestra comuna, es la gran participación que tuvo la democracia cristiana. Es la que estuvo al frente. Quizás allá había mucho, pero yo me recuerdo que en la municipalización que hubo de los colegios, nuestra camarada Alicia Mella, que tuvo un gran rol, salíamos a hacer las protestas aquí a la plaza, y yo miraba para el lado y habíamos puros DC, muy pocos otros partidos, muy pocos. Yo ahora reconozco muy pocos que estuvieron en esos momentos. Quizás estaban en otros roles, pero nosotros estábamos al frente y siempre estuvimos al frente. Los jóvenes, ustedes, cuando estábamos frente a la catedral, cuando se hacían las protestas, también eran, no sé, yo no recuerdo que no hayan sido jóvenes de la democracia cristiana. Quizás estoy siendo egoísta, pero el rol que tuvo aquí en esta comuna la democracia cristiana en esos tiempos, yo no lo puedo desmerecer, porque de verdad fue muy importante, junto con la iglesia, que nos apoyó mucho. La iglesia aquí en esos tiempos fue un gran pilar, donde también nosotros nos refugiamos, y en ese sentido yo creo de que el triunfo de no le pertenece a la comunidad, al que creyó a los grandes líderes también. No hay que desmerecer las palabras de Patricio Elwin, Ricardo Lago, por los medios de comunicación, pero los que hacían un poco la tarea acá
donde nadie se atrevía, por lo que decía Luis Mario, donde nos conocemos todos. Yo voy a decir, a mí me persiguieron varias veces, se me cruzaron en la media una camioneta, qué sé yo, una vez tuve que llamar al doctor Iturra, a Sergio Jara, porque había un tipo afuera en una camioneta espiándome, y así descaradamente. Entonces, las situaciones que vivimos cada uno, los demócratas cristianos acá, yo los valoro mucho. Y valoro el rol que tuvo en ese tiempo también Sergio Jara Catalán. Es muy importante. Cuando hablas de eso, el rol de Sergio, la importancia de la vicaría. Luis Mario, porque además uno dice el rol que tenía, porque uno también se abre y tiene que ser justo con la historia, y recuerda uno que era casi un adolescente, que acá los que llevaban la cosa era Sergio Jara, Juan Mira, el famoso Chino Mira, el doctor Iturra, los jóvenes que eran además presidentes provinciales de la JDC, el Fernando Cataldo, el Mauricio Casa, el mismo Pato Espinosa y tanto. Igor Montesino. Igor Montesino, el gran Igor. Pero también hay otro hecho importante, Víctor. Fíjate que cuando se decidió que íbamos a ir a plebiscito, había mucho temor de salir a la calle a hacer puerta a puerta. Así es. Y había una discusión en la democracia cristiana entre los que creían en este proceso y los que no. Bueno, nosotros tomamos la posición de lo que creímos, y en un día en que nadie se atrevía a salir a la calle, fuimos 4 mujeres las primeras que hicimos puerta a puerta acá en la villa o población en Con. Estaba la María Luisa Darricae, la Polet Pérez, la Alicia Mella y yo. Fuimos las primeras mujeres, y que de lejitos nos miraban bastantes varones que no nos pasara nada. Pero la verdad que fue muy entretenido, la gente nos acogió muy bien, y de ahí para adelante nunca más tuvimos miedo de salir a conversar con la gente. La verdad es que a pesar del miedo, uno, y quizás la inocencia de la juventud de uno, era la alegría de compartir con otros, de salir en esas tardes que hoy día es tan difícil hacer política, de salir sin pensar para qué, ni con una ansia de ocupar algún cargo. Lo único y lo que estaba detrás en la democracia cristiana y también en otros partidos era poder recuperar algo que quizás muchos no conocíamos, porque para muchos no sabíamos lo que era la democracia. Lo que sí sabíamos era lo que era la dictadura, y que la dictadura era algo realmente malo, algo que no permitía la participación, que nos violaban los derechos humanos, que los niveles de pobreza en ese entonces eran tremendos. Y Luis, te dejé tirar y la pregunta, ¿cuál fue la importancia? Muy corto, yo sé que es para hablar un programa entero de lo que fue el obispado acá y la vicaría fundamental en lo que fue defendernos nosotros. De los obispado les puede contar más la del aire, contar más de la vicaría. Vamos con la vicaría, y ahí entre los dos los juegos. A ver, yo creo que lo más importante, vamos al tema de las anécdotas. El antecesor de la vicaría, el año 74, el Comité por la Paz en Chile, Comité Pro Paz, que estaba incorporado por distintas iglesias, no tan solo por la Iglesia Católica, estaban los luteranos, había otras organizaciones. Ingenuamente, los que, así como ustedes eran jóvenes para el plebiscito, yo era joven en ese momento, nosotros creíamos que la pega del Comité Pro Paz era ayudar a las personas que empezaron a quedar sin trabajo y con problemas socioeconómicos, por lo tanto, con motivo del golpe. Esa es la primera sensación con la que en la calle Santa Mónica empieza a funcionar el Comité Pro Paz. O sea, es gente que están echando los trabajos, entonces veamos cómo apoyarlos con paquetitos de mercadería. A poco andar, uno se empieza a dar cuenta, digamos, que la verdad es que los problemas eran mucho más graves que aquello. ¿Y por qué nace la vicaría? Porque la dictadura sencillamente amenaza con cancelar la personería jurídica a todas las iglesias. A la católica no podía, a todas las iglesias si seguían el Comité Pro Paz.
Julio, dale. Tengo una consulta acá de Emilio, dice, dejando fuera el tema específico de los crímenes de lesa humanidad, ¿cuán distinto, según ustedes, sería Chile si hubiera ganado el sí? Insisto, dejando fuera las violaciones a los derechos humanos. Si hubiera, la contesto yo. Sí. Yo decía antes que el tema del plebiscito fue la culminación de un proceso, pero también el inicio de otro. No hay que olvidarse que después de ese plebiscito, que había que ganar con una mayoría significativa, por lo que paso a explicar ahora, hubo que hacer 54 reformas. En ese momento, si hubiera ganado el sí, habría estado vigente, por ejemplo, el artículo 8º de la Constitución del 80, que penalizaba las formas de pensar. Si alguien pensaba y expresaba ideas que tuvieran que ir en contra de la familia, en un conjunto de actas ahí, o sea, por ejemplo, si alguien se pronunciaba como partidario del divorcio, por eso haber sido perfectamente penalizado y no podrían haber participado, existió un partido político con ellos. Habría estado vigente el poder que tenía el presidente de la República, si hubiese ganado el sí, para efecto de disolver la Cámara y el Senado. Habría estado vigente la posibilidad de el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, de enviar al exilio a quien estimara que atentaba contra la seguridad nacional. O sea, habría sido una constitución sin las 54 reformas. Hubiera sido una dictadura con diputados y senadores de cuello y corbata. Esa habría sido la diferencia si hubiera ganado sí. Volvamos, porque está interesante el tema de la vicaría. Pues. Cortito para que no se mete. Entonces, por consiguiente, el cardenal, combinado con esto, solidariamente, digamos, para evitar que se le dejara sin personalidad jurídica a las otras iglesias, acepta la orden de la dictadura y se cierra el Comité Europa y a renglón seguido dicta el decreto y se crea la Vicaría para la Solidaridad, que en este caso ya no podía ser disuelta porque era un decreto de derecho canónico y en Chile está separada la iglesia del Estado, por lo tanto no existía algún poder. Pero la experiencia de la vicaría, yo creo que lo más lindo que tiene, de acá tienen que haberla visto, los chiquillos de San Felipe y todo, es que creo que es el primer link, el primer punto de encuentro que se produce en el cual empieza a separarse ya, quedar en el pasado, las diferencias del año 73. Los mismos que se habían golpeado con linchaco o con cañas en las manifestaciones, unos empiezan a ser víctimas y los otros sus defensores. Yo creo que la vicaría es el primer punto del encuentro y reconciliación entre quienes habían sido adversarios, incluso enemigos, hasta el 11 de septiembre de 73, y que después se reencuentran en esa fraternidad para reconquistar la democracia. Y mira, ya que es un día de recuerdo, Julio, también, ¿por qué no rendir un homenaje al cardenal? Fundador de lo que fue la Vicaría de la Esperanza, ahí Raúl Silva, y la Elaida vivió la otra parte, desde la parte local, lo que fue la Vicaría, la participación, y Lucho también pidiendo ayuda. Señor. Bueno, no fue fácil poder contar con un apoyo legal cuando Carabineros efectivamente, y recuerdo la manifestación esa super manifestación que hubo de jóvenes secundarios, de los cuales de 18 que fueron detenidos ese día, 13 de ellos éramos demócratas cristianos, y los 13, solo 3 de los demócratas cristianos fuimos detenidos y los otros demócratas cristianos se subieron a la micro porque sus camaradas estaban siendo detenidos. ¿Cómo nos defendíamos frente a esa situación? Ir al juzgado por... Te puedo interrumpir porque cuando decís cómo nos defendimos, y yo creo que llegó en el mejor momento. Estábamos hablando de la importancia que tuvo la vicaría en defender dentro del proceso a muchos jóvenes y cómo fue el proceso. Y acá en San Felipe recordamos hace algunos minutos que además uno de los abogados de la vicaría acá en San Felipe era Sergio Jara, que nos iba a sacar a los jóvenes a las 2, 3 de la mañana y a defender a muchos otros de lo que era este proceso. Y a veces pagar las multas. Y a veces pagar las multas y ya no comer porque veníamos con hambre. Entonces darle la bienvenida a Sergio Jara
es diputado de la Democracia Cristiana, un historiador y abogado que la verdad que nos da gusto que esté en el primer programa de la Democracia Cristiana. ¿Qué fue la vicaría en este proceso de la vuelta a la democracia y en lo que fue el no? Amigo mío, un saludo a toda la comunidad. Quería comentarles que yo, como todo, fui opositor al gobierno de Allende, me refiero del partido que yo pertenecía. Era dirigente de la Central Única de Trabajadores y también presidente de la Asociación de Trabajadores de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, que está aquí en la plaza, en Merced. Bueno, y resulta de que también era dirigente partidario, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el golpe fue muy mortal, porque los que me conocen saben que si me moría me opuse. Pero yo he sido opositor a Allende. Aclaro, un opositor como toda la mayoría de mis amigos, democráticos. No teníamos golpes pensados, ni íbamos a andar buscando las armas, ni estábamos metidos en temas de complot militares, nada de eso. Pero como que pasé 2 semanas y de repente me llamó el obispo don Enrique Alvear, un santo varón de la época, y me dijo: Sergio, tienes que acompañarme en esta cruzada que hay ahora. ¿Qué cruzada? El tema de los presos, de los humillados, de los postergados, de los que ayer eran gobierno y hoy día no son nada. Bueno, te lo pido porque tú trabajaste conmigo todos estos años aquí en la iglesia y yo sé cómo eres tú. Y me invitó de inmediato a ir a los regimientos, todos los regimientos de la zona, para predicar la paz y el respeto a los vencidos. Reconozco que todos los comandantes de los regimientos nos recibieron, pero por supuesto que nadie nos hizo ningún caso. Y yo me di cuenta rápidamente porque fui a la cárcel de San Felipe y te juro, impactada para mí la realidad de ver 120 profesores ahí, en la cárcel de San Felipe, que eran algunos conocidos, amigos míos. Estuvimos en la Central Única de Trabajadores en línea opositora, coincidente a veces, pero me impactó cómo iban a ser todos delincuentes. No lo eran. Era una persecución odiosa, porque desgraciadamente la odiosidad no era solamente de los que estaban gobernando, sino todos. Entonces fue un clima muy desagradable. Y ver, imagínense cuando estábamos en el colegio, nosotros en el liceo, se nos decía: cuidado, uno cuando hace una pilatunada tiene que callarse, y si la hace al de lado también. ¿Ah? Pero de repente ver esa gente que con el espíritu maldito te abraza y después van a acusarte de los militares y decir: mira, este es comunista y terrorista y esto, lo otro, y lo otro que no era nada tímido en eso. Entonces un clima muy triste. Así que tuve muchos años ahí, y porque como estuve en cargo, una sola vez gané un recurso de amparo. Oye, llamé a la Vicaría de Santiago y gané un recurso de amparo. Estás mintiendo. Pero si aquí te culpa. Pero ¿cómo voy a ganar un recurso de amparo tú? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué se hace cuando gana un recurso de amparo? Te juro, tengo que decirte la verdad, no lo había estudiado jamás en la universidad. Ni tampoco había visto un caso. Y era un camarada de que estás hablando tú. Era un camarada que lo habían mandado relegado Putaendo. Entonces el recurso de amparo lo gané porque dijeron que por lo menos el tipo tenía que ir en una comunidad, era, me parece, Iquique, como Iquique en población, en cultura, en desarrollo humano. Entonces no da lugar a la relegación en Putaendo. Y antes que lo alcanzara ni a saludar, me lo mandaron felpeado a, me parece que a Concepción. ¿Ah? Así que gané recursos, pero de inmediato lo mandaron para allá en la autoridad administrativa del gobierno. Fíjate que fue el único recurso que gané y no sabía bien cómo manejar. Uno de los pocos que se ha ganado en Chile, además. Perdona la lata. En Santiago tampoco se ganaba. El paquete va a decir de una serie de anécdotas. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que era comunista, que era Roosevelt Silva, cuando murió el papá, y habían unos tipos de seguridad ahí filmando, sacando fotos, y los pillaron los comunistas, y los felpearon, le quitaron la máquina fotográfica, le quitaron la tifa, la pistola, se armó un lío gordo, de esos líos administrativos, que los comunistas, como son tan serios, mandaron la pistola y la máquina fotográfica a Santiago. Y le dije: bueno, ¿y qué fotos habían ahí? Ah, no tengo idea. Los compañeros en Santiago sabrán qué hacen.
cosas que pasan. Perdonen la lata. Nos hizo recordar también al famoso Chico Hilo. Un gran compañero de ahí del esfuerzo. Una de las poblaciones que era fuerte, porque en San Felipe eran poblaciones que eran muy fuertes la oposición. Nosotros hablábamos de la Corvi, la Santita, también estaba el esfuerzo y muchos otros. Y también nosotros siempre recordábamos, Sergio, lo que eran las protestas famosas de San Felipe, y uno decía y veía a los líderes de ese tiempo y quienes nos motivaban a nosotros, y decíamos Sergio Jara, el Chino Mira y otros más. Sergio, ¿cómo fue desde dentro? Porque acá tenemos la verdad de esos, de los chicos grupos que decían, este es el camino en San Felipe. ¿Cómo planificamos una campaña que para muchos, si bien hacíamos la pega con entusiasmo, había una planificación donde estaba de la ETA y otros más contigo que había que hacerla, porque no era fácil planificar con todo lo peligroso que podía ser, llevar un camino hacia la democracia, primero que fuera pacífico, pero también que no corriéramos el menor de los riesgos, en definitiva. Y ahí, Sergio, me imagino que con mucho más tú planificaste todo esto. Mira, la oficina tuya salida que tenía allá. Mira, yo hoy día en el diario del trabajo me tomé la libertad de escribir una anécdota de Edgardo Benninger. Porque Edgardo una vez, allá en Zapallar, estaba nadando en la elegante agua del Pacífico ahí, y se encontró con un mojón. ¿Ah? Y tuvo 2 meses en cama, como hepatitis se llama. Entonces hizo un paper, como le llaman ahora, sobre el tema que tú estás planteando, y tenía una bataola ya en Punta del Chaco, que hay una reunión especial del partido para estudiar ese aporte y lo que hizo Adolfo Saldí en el mismo sentido. Entonces era un tema de mucha controversia. Entonces estaba la bataola, había grupos de 5, de 8, de 10, 15 próceres discutiendo entre ellos. No era un evento así que uno hablaba y 300 escuchaban, no. Entonces yo lo vi solo sentado en una silla adelante en el proscenio, y lo fui a ver y le dije, chito, negarle la embarradita que hizo usted, mire, nos tiene a todos aquí peleando y usted está tranquilito. Entonces me dijo, bueno, pues Sergio, es que como yo tuve tiempo, tuve 2 meses acostado, hice ese paper, ahora si no te gusta, votáis en contra nomás. Y en el fondo, ¿qué es lo que decía él? Una apuesta arriesgada. Oye, si lo que postulamos que había que apoyar la lucha en el no, éramos unos tipos que no teníamos ninguna certeza. Yo quiero aclarar que en la Constitución del 80, en el plebiscito del 80, nos dieron como chaleco todo fraudulento, todo preparado, una máquina realmente impresionante. Entonces, ese plebiscito del 80, si tú lo traspolabas a este otro, que el del sí y el no, ¿qué garantía teníamos? Cero garantía. Fíjate que a mí ya con los años se me olvidan algunas cosas. Entonces me tomé la libertad de anotar, porque a veces, aunque ustedes no crean, hay algunos abogados que son buenas personas, ¿verdad? Entonces el gobierno, a instancias de doña Mónica Mariaga, eligió ministro de la Corte, perdón, del Tribunal Constitucional a don Eugenio Valenzuela Somarriba. ¿Ah? Y este caballero, como que el colega lo está tratando de decir, se le ocurrió, porque este tema no estaba legislado ni en la Constitución en ninguna parte, se le ocurrió que tenía que el tribunal hacerle presente al gobierno de la época, Pinochet lo había elegido a él a través del ministro de Justicia, hacerle presente que tenía que crear un tribunal calificador de elecciones, para que hubiera una autoridad en la que tú puedes recurrir si crees que hay un fraude, y que además hay que crear los partidos políticos. No se olviden que en aquella época la Constitución del 80 prohibía a los partidos políticos de izquierda, por ejemplo, que tuvieran idearios de lucha de clase. Estaban prohibidos por la Constitución. El artículo 8. El famoso artículo 8. Entonces algunos dicen hoy día, ¿qué diablos hicieron? Si que este país es el mismo de siempre. No es el mismo de siempre. Cambiamos muchas cosas. Entonces, este ministro logró el apoyo de otros y se exigió, y el gobierno al final tuvo que dictar las leyes respectivas. Y yo quiero, ya que estamos en San Felipe, quiero decir que don Enrique Montero Mac,
que fue alumno del Liceo Hombre de San Felipe, yo siempre le hago propaganda al liceo, hijo del rector don Julio Montero, fue el que redactó, porque era asesor de General Pinochet, el que redactó la estructura jurídica necesaria para convocar a los miembros en este caso de las Fuerzas Armadas y de orden, a un evento para elegir el candidato que pudieran ellos llevar ya después del triunfo del sí y el no. Y él lo redactó. Dicho de paso, el colega se fue a Estados Unidos y no ha vuelto nunca más. Entiendo que tiene lista su memoria, porque él estuvo como asesor de Pinochet durante 15 años. Imagínate las cosas que fue subsecretario de Interior también, Enrique. Ministro también, sí, ministro del Interior, tienes toda la razón. Sí, sí. Bueno, así que en la práctica yo disparo para todos lados, pero lo que yo quería decir es de que fue muy emocionante, a veces muy doloroso, pero muy emocionante participar en estos procesos. Piensa que nosotros hablábamos entre 3 o 4 y la gente iba al callejón de la dictadura, se llama. No sé si te acuerdas, tú que eras más lolo con el peluca, que estabas conmigo hace 20 y tantos años. Estaba al lado de la feria, ahí, y nos mandaban allá porque era cerrado. La continuación de la calle San Martín. Claro, la continuación de la calle San Martín. Santa Eufrasia se llamaba. Claro, ahí hicimos la gran convocatoria para cuando vino Patricio Erwin de candidato a presidente. Así fue. Nos mandaban para allá porque, aunque era un lugar, digamos, amplio y cómodo para hacer eventos, nadie se impresionaba porque estábamos todos encerrados gritando entre nosotros mismos. ¿No? Tenía su sutileza la cuestión. Bonitos. Y bueno, para ir terminando, se nos ha pasado el tiempo volando. La verdad es que podríamos estar muchas horas más hablando de lo que fue el triunfo del no y lo que fue la democracia cristiana, para la democracia cristiana el no, y lo que de alguna manera el aporte que hizo la democracia cristiana dentro de lo que fue este gran proceso. Para terminar, solo abrir la palabra sobre todo a Sergio, ¿cuál fue y dónde estaba ese día? Porque nosotros, como decía Lucho, nosotros éramos más chicos, por lo tanto los cabros de la JDC, los que éramos secundarios, nos pegaban un saludo y nos mandaban para la casa. Total, ya habíamos entregado, éramos enlaces los secundarios. Y ellos se quedaron ahí, y creo que después también lo echaron igual que Adelaida, y quienes se quedaron al final en San Felipe fue el caballero acá. Entonces, había que evitar la provocación. Había que evitar la provocación. ¿Tú te acuerdas, Sergio, que después que se dieron todos los resultados, nos reunimos, llegábamos ahí a entregar nuestra carpeta, y tú nos mandaste a todos para la casa? Así es. ¿Te acuerdas de eso, no? Es que, perdona, ahora lo puedo decir. Sí. Tenía algunos contactos policiales. Entonces, a mí lo que me dolía más son los golpes, la prepotencia, la privación de la libertad. Y estaba muy preocupado por la gente nuestra. Tantos años metido en la cosa de derechos humanos, uno se pone como maniático, como una cosa especialmente difícil. Porque además querían algunos ir a desfilar a lo que en aquella época le llamaban Flamingo Road, que era la calle Monseñor Guillermo Echeverría, porque ahí vivían unas personas de buenos ingresos y en caso bonita, por lo demás también había 12 camaradas, dicho sea de paso. Entonces yo no quería que fueran para allá porque tenía miedo en alguna provocación. Alguien donde desfilaron como 2.000 personas, y imagínate, después de tantos años sentí que ganan. Era un asunto tal como el que estaba contando en Santiago, una cuestión realmente que además, podría pasar cualquier cosa. Los porfiados, y fuimos a la marcha, y recuerdo que se cortó la luz durante gran parte de la marcha, y la verdad es que y yo me retiré, me quedé en la casa, desde afuera los vi llorando de alegría, porque estaba preocupado por mis amigos. Después fue un día bastante tenso todo el día. Una celebración fantástica, ¿te acuerdas? Sí. Pero que fue, yo tengo fotos ahí, pero que fue muy linda. Algún día la quisiera tener. ¿Sabe ustedes, chiquillos, que si hay algún tipo privilegiado fui yo? Porque recibí unos 150 afiches llegando de Francia, de distintos países de Europa, Italia, Bélgica, en fin, preciosos, que me los mandaban con mi calidad de jefe de comando
para repartirlo y hacerlo publicidad. Nunca me quedé con ninguno, ahora me arrepiento tanto, porque eran unas bellezas desde el punto de vista artístico. Mire, yo después de años en el partido... No tengo nada, así que si alguna vez me podés mostrar esas fotos. Sí, la tengo en el teléfono. Yo encontré algunas fotos en el partido de Emiliano Gallero en ese entonces, cuando Rafael era su secretario, y la verdad es que también encontré una de la Adelaida, y aparecía con unos cabritos chicos, delgado en ese tiempo, era yo. Entonces, desde ahí que me dicen que soy amigo de la Adelaida, voy terminando. Oye, chicos, la verdad es que agradecerle a Sergio Jara, y a Luis Mario, a Adelaida y a Luis Pinilla, camaradas notables de acá de la provincia, agradecer porque este es el primer programa, pero además es un espacio, un ciclo de programas que queremos que la democracia cristiana se acerque a la comunidad y de alguna manera podamos contar no solo nuestras anécdotas, sino que nuestra visión humanista cristiana desde los distintos puntos de vista que hoy día la sociedad merece ser discutido, como es la salud, la educación y tantos otros. Y agradecer a Radio Preludio por habernos dado este espacio y ya todos los viernes va a ser permanente entre las 6 y las 7 de la tarde acá junto al programa Brilla el Sol, de nuestras juventudes, yo le iba a venir, pero dejaban brillar el sol. Y solo me queda invitarlo a todos mis camaradas simpatizantes, a toda la comunidad. La verdad es que mañana vamos a tener una fiesta muy linda, vamos a tener una peña como las antiguas peñas, a donde vamos a poder abrazarnos, recordar y conmemorar este hecho y este hito dentro de lo que es la historia de nuestro país. Así que quedan todos gran invitados a la gran peña mañana a las 7 de la tarde en nuestra sede, y la vamos a pasar muy bien. Yo antes que nada quiero yo también retirarme con dos frases que no puedo dejar de decirlas. Primero, justicia para Frei y no más AFP. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Surgir en el mañana. Concluye Brilla el Sol, un espacio de conversación y análisis bajo la mirada humanista cristiana de la DC. Las opiniones vertidas en este espacio no representan necesariamente el pensamiento de Radio Preludio y son responsabilidad de quienes las emiten.